Salmo 105. Maravillas de Jehová a favor de Israel. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló, y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo,
con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Este Salmo 105 forma un conjunto con el Salmo 106 y contemplan la historia de Israel desde la perspectiva de Dios y luego desde la perspectiva de Israel. Este salmo posiblemente se originó por orden de David a Asaf, en la ocasión del traslado del Arca del Pacto a Jerusalén. Los versículos del 1 al 15 son una reiteración de 1 de Crónicas 16, versículos del 7 al 22, donde se presentan como una composición de David, escrita y cantada, para llevar el Arca del Pacto a Jerusalén. Por tanto, aunque este salmo no se atribuye directamente al rey David, podemos concluir que él es el autor. El versículo 1 dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Podemos ver que los salmos previos se centraron en conmover la propia alma para bendecir a Jehová. Ahora, David se anima a sí mismo y a otros a alabar a Jehová. Y este Salmo 105 dará muchas razones para esta acción de gracias. El llamado es a invocar su nombre y el de nadie más, porque solo Él merece ser invocado para ser elogiado y depositar nuestra confianza en Él. El llamado es a contar sus maravillas. Así como en el Nuevo Testamento se nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura, como establece Marcos 16:15, David hace un llamado al pueblo de Dios para dar a conocer sus obras en los pueblos. El versículo 4 dice así: Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. El pueblo de Dios está invitado a no solo buscar al mismo Dios, sino también buscar su poder. Este poder se le da al pueblo de Dios cuando lo buscan. Como Pablo escribiría más tarde en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor Dios fortalece a quien lo busca. Y esta es una bendición que se da a quienes se empeñan en conocerlo más y están dispuestos a ser guiados por Él. En el versículo 5, el salmista hace un llamado a acordarnos de las maravillas que Dios ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Y es que es peligroso que el pueblo de Dios olvide sus grandes proezas, pues es un peligro para el alma olvidar la fidelidad y las maravillas de Dios. Lamentablemente, siempre nos dejaremos llevar por el olvido si no buscamos recordar activamente. Es por eso que te comentaba en el Salmo 102 que sería bueno que lleváramos una especie de diario donde registremos las misericordias de Dios para con nosotros. Porque el recordar su fidelidad y su amor nos hará tener esperanza, fe y gratitud, aún en medio de las pruebas y de los momentos de incertidumbre. Porque si Dios ha sido bueno con nosotros en el pasado, Él es inmutable y no cambia. Entonces, Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno, porque sus misericordias se renuevan cada mañana, como está escrito en Lamentaciones 3:23. El versículo 7 dice así: Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Vemos aquí que antes de enfocarse en las obras y promesas que Dios hizo al pueblo de Israel,
David nos recuerda que Dios está en toda la tierra. Aunque Dios tenga un pacto con su pueblo, no quita su interés y señorío sobre toda la tierra. El salmista declara: Él es Jehová nuestro Dios. Es decir, Él es Jehová, el Dios autoexistente y eterno. Él es nuestro Dios. Es nuestra porción, nuestro reposo, y nos ha tomado por su pueblo. Y esto es motivo de maravillarse y alabarlo. El versículo 8 agrega: se acordó para siempre de su pacto. Este pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob pasó a la nación de Israel y es un pacto sempiterno, por lo cual el papel de Israel como pueblo del pacto de Dios permanecerá para siempre. Los versículos 14 y 15 dicen así: no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Podemos ver que en todo su tiempo como errantes entre las naciones, Dios protegió a Israel, su pueblo, e incluso castigó reyes y naciones enteras por causa de ellos. A lo largo de la historia, podemos ver que el pueblo israelita ha sido menospreciado. Les han visto como insignificantes y pequeños. Aún desprovistos de ayuda humana, los reyes más poderosos no pudieron hacerles daño. Las ocasiones donde Dios lo permitió, fue juicio de Dios a causa de la idolatría del pueblo. Porque ante Dios, la idolatría es prostitución. En los versículos del 17 en adelante, encontramos el relato de la historia del pueblo, desde el momento en que José fue vendido por sus hermanos, hasta que el pueblo fue sacado de Egipto y protegido por el mismo Dios en el desierto. Así como a Israel, Dios desea rescatarnos a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado, porque Dios desea que seamos libres y desea darnos la tierra prometida, que es su descanso, el mismo Jesucristo, para lo cual lo único que nos pide es creer en Él, guardar sus mandamientos y amarlo única y exclusivamente a Él, por sobre todas las cosas. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por esta porción de tu palabra, que me recuerda que debo enfocarme en tus grandes maravillas, en tu gran fidelidad, en tu gran misericordia y tu gloria soberana. Te pido que me ayudes a aprender de mi propia historia, para no volver a caer en los pecados del pasado. Inquieta mi corazón, para que se sienta incómodo cuando no te glorifique con mi vida. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 105. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.